Hace muy poco se renovaron las autoridades de la masonería aquí en la Argentina. Y es interesante hablar acerca de la institución, de qué lugar ocupa hoy en la Argentina. Y está con nosotros el ingeniero Pablo Lázaro, a ver si lo digo bien, gran maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. ¿Está bien? Efectivamente, Bueno, muy gracias buenos por días. estar en BDA. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, las autoridades se renovaron hace muy poco. El día sábado, Sí. efectivamente. El periodo en el que van a permanecer las autoridades nuevas es por 3 años. Efectivamente, un mandato de 3 años y tenemos una renovación anual, lo que llamamos elecciones intermedias. Pero la elección de gran maestre y pro gran maestre, o sea, vicepresidente, es por 3 años. Bien. ¿Podemos ir desde el llano explicando, para saldar cualquier tipo de duda sobre la masonería? ¿Qué es la masonería? ¿Qué representa? Bueno, la masonería es una institución eminentemente filosófica, filantrópica, laica y progresista. Laica en el más amplio de los sentidos, porque es una usina de ideas donde se pide que estés dispuesto a estar sentado al lado de alguien que piensa totalmente distinto a vos. Una institución que en Argentina funciona desde el año 1857 de forma ininterrumpida. En Argentina han formado partes presidentes o expresidentes como Sarmiento, Mitre. Realmente es un honor para mí ocupar ese sillón tan prestigioso, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda principal? La idea principal de la masonería al forjar un lugar donde se debaten las distintas corrientes es forjar y formar mejores ciudadanos, ¿no? Digamos, donde se pueden debatir y tener el aporte de las distintas aventuras del espíritu, como decimos internamente, para que las leyes sean más robustas o para que tengan mayor consenso. O sea, la apertura como esencia. La apertura como esencia, el diálogo, la tolerancia. Se pide, digamos, que uno acepte que el que está enfrente o el que está debatiendo no es un enemigo, sino por el contrario, un adversario circunstancial al que hay que persuadir desde el mundo de las ideas. Ahora, hay una idea general de reserva, silencio, secreto. Los símbolos comparten un símbolo con el dólar, de hecho con el billete de dólar. Y siempre hay una cantidad de historias, hasta películas alrededor de eso, el ojo desde arriba de la pirámide. ¿Qué significa todo eso? La masonería es una institución iniciática. Enseña a través del símbolo y de las alegorías filosóficas, las parábolas filosóficas. Es decir, el símbolo, a diferencia del dogma, que es unívocamente decodificable y que no se discute, el símbolo es maleable. Para mí es una cosa, para ustedes será otra. Para nosotros dentro de 10 años va a ser otra cosa, porque cambiamos y los reinterpretamos. La idea del símbolo es que fomenta el libre pensamiento. Entonces, el método de enseñanza de la masonería, el método de arribar a acuerdos que fuera de nuestras sedes han dividido a la humanidad históricamente, ahí adentro con la interpretación de los símbolos se puede arribar a consensos mucho más fáciles. Ahora, Pablo, ¿cualquier persona que tenga interés puede ser masón o tiene que reunir ciertos requisitos? ¿O lo tienen que aceptar? Bueno, sí, hay un proceso de ingreso, pero cualquier ciudadano que desee acercarse a la masonería hoy tiene múltiples medios, a partir de nuestra página web, redes sociales, o por recomendación de otro masón que ve que tiene cierto perfil, que tiene un interés en la búsqueda del debate, que no es un fanático, digamos, ahí básicamente nosotros entendemos que cualquier ciudadano mayor de 18 años que así lo desee, lo que sí tenemos muy claro y que siempre remarcamos, la masonería no hace proselitismo. No salimos a hacer una... Pero hay mucha gente relacionada con la política y con el poder que son masones, pero que no los une. Digo, de distintos partidos, yo conozco gente de distintas orientaciones que están todos ahí. Efectivamente, o sea, en este lugar es un punto de encuentro neutral de debate, eso es lo que solemos decir, ¿no? Donde afuera pueden ser uno de una rama política, otro de otro apartidario, totalmente. Acá esta pregunta viene de nuestra productora. El tema es, ¿hay algún rito especial? Porque hay bastantes dudas. ¿Hay alguna creencia? Creencia dijo que no porque son laicos. Cuando te iniciás, sí. ¿Hay ritos iniciáticos? ¿Los casamientos tienen algún acondicionamiento especial? No, casamientos no, pero sí es una institución iniciática, es decir, hay una transmisión de símbolos que se hace al que ingresa a la institución y a medida que vas adquiriendo los distintos grados. Es como una gran historia
que se va contando de a pedacitos. Y como esos pedacitos son símbolos, cómo lo vive usted, cómo lo vivo yo, es totalmente distinto. Y es lo que nos mantiene ayornados a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, Pablo, ¿ha crecido últimamente? ¿Qué demuestra, por ejemplo, los últimos 10 años? Del año 2008 a la fecha se ha hecho una puesta en valor comunicacional de la masonería. Sí. Hemos cuadruplicado, de la mano de nuestro actual gran maestre, Jorge Clavero, y nuestro anterior gran maestre, Nicolás Breglia, toda una política de apertura, mostrando que la masonería no tiene nada que esconder, sino muy por el contrario. Hay mucho mito que a ustedes les molesta, relacionar la masonería, por ejemplo, quizás del desconocimiento, con oscuridad o con no saberse en definitiva qué se está buscando. Al contrario, la masonería busca la luz entendida como iluminación. Somos hijos de la luz, nos decimos desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Sí. O sea, nosotros buscamos que el masón sea una persona activa respecto de seguir formándose, de debatir ideas y de no quedarse en esta cuestión fanática de decir esta es mi verdad y es la verdad absoluta. Al contrario, nutrirnos de una visión totalmente distinta es el objetivo máximo de la masonería. Y recorriendo distintos temas, por ejemplo, de actualidad, el aborto. ¿Qué posición tienen con respecto al aborto? Bueno, yo soy el maestre de todos los masones y tienen su, como decíamos recién... Cada uno piensa lo que quiere. Cada uno tiene su posición formada. Sí le puedo decir, institucionalmente hicimos un plebiscito hace 1 año y medio más o menos, donde cada una de las logias expresó su opinión. Su opinión mayoritariamente es que es un problema de salud pública que merece ser tratado y que merece ser debatido y puesto en consideración. Pero por supuesto, como en toda institución nacional, está, por supuesto, respetamos muchísimo a aquel que no está... Sí, pero mayoritariamente están contra el aborto. A favor de la... Dio internamente que merece ser tratado como una cuestión de salud pública. ¿Hay mujeres más? Ahí está, bueno. ¿Puedo integrar, puedo ser masona? Bueno, hace aproximadamente 15 años en Argentina aparece la masonería femenina. O sea, la gran logia de la Argentina, histórica, como decía, desde el año 1857, hace 15 años estamos trabajando codo a codo con la gran logia femenina de la Argentina, con quienes estamos trabajando. ¿Van por caminos separados? Digo, aunque busquen lo mismo. ¿O se reúnen todos? Nos reunimos todos en temas específicos. Por ejemplo, el Observatorio de la Ciudadanía, cátedras de libre pensamiento, en la creación de un instituto universitario. O sea, estamos trabajando juntos, pero hoy son instituciones separadas. Celebrando la apertura de hace 15 años, va lento el proceso entonces. Bueno, en este sentido... Proceso de integración, a eso me refiero. Es una cuestión más allá de Argentina a nivel mundial, ¿no? Esto se debate en los foros internacionales de masonería, pero en líneas generales va, para ser una institución que ya tiene 300 años en el mundo, va bastante rápido. Había una cuestión histórica, bueno, por lo menos yo la recuerdo dentro del tiempo que yo recuerdo, de... El masón no lo decía, o había una cuestión de reserva. Este es masón, el otro no es masón. Eso. De hecho, bueno, incluso nuestros próceres, de San Martín, que fue masón, digamos, hubo históricamente siempre una cuestión. Eso cambió con las redes, con los jóvenes. Yo ahora escucho, de hecho, sé que invitan a reuniones, a mí me han invitado a reuniones abiertas y a comidas que organizan. ¿Está más abierto eso? ¿Se reconoce a la gente como masón y no sé si le da vergüenza o qué era? No, históricamente tenemos una regla interna, es que yo puedo publicar en el diario o en la televisión que soy masón. Lo que no puedo hacer, porque respetamos muchísimo la libertad individual, es decir, él es masón. Ah, bien. No lo puedo hacer. No pueden revelar quiénes son los otros integrantes. Porque es una decisión personal. Claro. Porque hubo épocas, como la que refería usted recién, donde sí hubo persecuciones al que piensa distinto. ¿Hoy no? Entonces, hoy no. ¿De ningún tipo? Contra la masonería, por lo menos, no. Al contrario, venimos desde la vuelta de la democracia creciendo cada vez más. Desde el momento que comunicás que sos masón, ¿te sentís observado o señalado? En el buen sentido, es decir, mira, si él es masón y me han preguntado muchísimo, mira, ¿cómo hago para ingresar? Es porque de alguna manera acerca... Déjame ir a ese inicio. Tengo inquietud por conocer más. ¿Cómo es el recorrido? ¿Me presento ante quién? ¿Me pueden bochar? Sí. Bueno, por eso, hay todo un proceso de ingreso donde tenés una serie de entrevistas, o sea, por lo menos 3. Esas entrevistas sirven tanto como para, si no sos una persona fanática... Reproduzcámosla, ¿es un cara a cara? Es un cara a cara, sí. Antes de la pandemia. Hoy es una cuestión por Zoom o telefónica, ¿no? Pero sí, es un cara a cara, donde se toma un café, donde también se pide
digamos, que a vos te sirva la masonería. Por ejemplo, si vos me decís, yo no puedo trabajar los días martes porque tengo un programa de televisión. Si te recomiendo una logia que trabaja los martes, seguramente irás una vez y no vas más. Claro. Entonces se busca encontrar ese perfil para la logia adecuada. Eso es un poco la idea. Y es una entrevista mayormente de preguntas de quien tiene la inquietud de saber qué es la masonería o de preguntas hacia mí, por ejemplo. Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, un intercambio. Es un intercambio donde te pregunta, por ejemplo, según tu zona de residencia, a ver qué logia está más cercana, tus días y trabajos de reunión. ¿Cuestiones familiares? Cuestiones familiares, cómo está compuesto tu núcleo familiar. No tenemos ninguna objeción respecto a cómo está compuesto, pero es importante siempre comunicar a tu pareja que vas a dar este paso. Digamos, tratamos de no mantenerlo secreto, eso como decíamos. Hay como mucha camaradería y respeto entre los masones, pero a ver, ¿hay motivos que podrían llegar a hacer que se expulse a algún integrante? Por supuesto, para nosotros el límite es la ley del país en el que vivimos, porque los masones, si bien no hay una potencia internacional, la masonería es potencia por país, siempre juramos respetar la nación en la que vivimos. Por lo tanto, alguien que fue procesado o, por supuesto, declarado culpable en la justicia, queda automáticamente expulsado. La masonería argentina tiene, lo estábamos mirando en los gráficos y veía el informe, tiene anclaje con la masonería británica. Bueno, eso es una concepción de hace mucho tiempo, ¿no? Porque la masonería, como decía, es potencia por país. Lo que sucede es que hay procesos que son los que se llaman reconocimiento. Uno de los primeros países que de alguna manera tenía la voz cantante en esto era Inglaterra. Hoy no es tan así. Hoy nosotros pertenecemos a una confederación que vendría a ser la OEA, se llama la Confederación Masónica Interamericana, donde los procesos de reconocimiento a nuevas grandes logias los trasladamos a esta confederación. Por supuesto, tenemos la mejor de las relaciones con todas las grandes logias, la de Inglaterra, la de Francia, que son las antiguas y señeras. ¿Eso es lo que llamaban los francmasones? Todos somos francmasones. Los francmasones significa constructor en libertad. Se llama de libres y aceptados masones porque originalmente solo los constructores medievales, los que tenían el secreto de la construcción de las catedrales y de la piedra clave y demás, formaban parte. Llegó un momento, fines del año 1700, donde empezaron a aceptarse filósofos, políticos. La vida diaria, digo para también desmitificar un poquito. Un masón es un señor que trabaja como cajero de banco, o milita en un partido político, o tiene una empresa constructora, o es barrendero, digamos. Exactamente. Mi padre tiene una imprenta y yo soy ingeniero en informática y hay políticos. Viven del sueldo de lo que trabajan, digamos. Exactamente, vivimos de... ¿Y se le pide contribución a quien forma parte? O tenemos una cápita social, como un club. Como si fuese un club. Como en ese sentido. ¿Y la mecánica de una reunión? Por ejemplo, hay un temario que se dispone, es un temario abierto en el que uno puede proponer. Exactamente, o sea, se debaten temas. Por ejemplo. De cualquier tipo, desde un proyecto de ley a algo de actualidad. Y lo que se hace es se concede la palabra con la siguiente regla. Lo que se pide es que uno cuando toma la palabra para hablar esté dispuesto a aportar a esa postura. Si uno no está de acuerdo, se pide que hagas un trabajo con el mismo tema, pero con tu postura, para que el resto aporte a ese tema o a esa posición. Vos como oyente haces una síntesis increíble que en pocos minutos tenés un panorama. Es un gran ámbito de relación, ¿no? Exacto, de todas las edades, todas las profesiones. Donde hay gente muy influyente, menos influyente, en ese ejercicio de escuchar. Sí, sí, por supuesto, exacto. Hablabas de las imágenes, ¿no? Y de la interpretación, que vos podés pensar hoy de aquella imagen determinada cosa y dentro de 10 años otra. Correcto. O sea, varía por la... ¿Qué es aquella imagen? ¿Te puedo preguntar? ¿Qué interpretás de aquella imagen? El cuadro y el compás. Bueno, para nosotros tiene muchísimas, pero muchísimas interpretaciones, pero para nosotros la escuadra y el compás es la combinación entre una de las tantas interpretaciones entre lo físico y lo espiritual, que es un poco lo que representa la masonería, ¿no? Es una escuela de formación y de formación de ciudadanos, pero de formación espiritual e individual para el que le interese también recorrer ese camino. ¿No? Si en la mesa del encuentro de esta noche de los masones estamos en grupo y sale el tema de los rugbyers, por ejemplo, en las redes sociales, digo, ¿hay una línea de pensamiento común sobre esto? ¿Qué mirada hay? Bueno, nosotros, como decíamos hace un rato, el límite es la ley, ¿no? Claro. O sea, eso el masón lo tiene absolutamente claro. Por supuesto, hablamos de
hombre libre y de buenas costumbres. Hoy, la época, digamos, actual, esos tweets que son de hace 10 años, son rechazados por los masones hace 10 años y hoy, ¿no? Digamos, entonces, en líneas generales, nosotros estamos totalmente en contra de la xenofobia, del racismo. Somos ciudadanos del mundo, nos decimos. Por lo tanto, cuando hablamos de cuestiones xenófobas y demás, por supuesto, estamos absolutamente en contra. Nosotros hoy estamos trabajando en la sociedad, particularmente, en un proyecto de educación ambiental. Bien. Para nosotros es muy importante, haciendo... Lo que viene. Exactamente, haciéndome eco de esta pregunta, es la primera vez en la historia que como masonería argentina, ¿no?, a través de sus hombres o a través de instituciones, hemos presentado un proyecto de ley en la Cámara Alta, que es de educación ambiental en todos los niveles, primario, secundario, universitario, para que exista ese espacio de generar conciencia sobre cuidar nuestro medio ambiente. Esto para nosotros es un hito histórico porque realmente entendemos y lo hemos titulado la Ley 1420 del siglo XXI. O sea, la Ley 1420 es la ley del guardapolvo, como se le dice, fue forjada, entre otros lugares, en la masonería argentina, en la logia docente. Esto entendemos que es otro hito histórico, tener un proyecto de ley que aporte a la educación pública, privada, a todos los niveles de educación, sobre cuidar nuestra casa. Algo un poco más que estamos viendo en imágenes. ¿Ustedes utilizan uniformes? Pues ahí estoy viendo, sí. Y a medida que van creciendo, o sea, que van haciendo carrera, ¿también cambian los uniformes? ¿Cómo es? Tenemos paramentos masónicos que marcan qué grado, qué grado tiene dentro de la institución esa persona, si es aprendiz, compañero, maestro, y si es un oficial de la Gran Logia, tiene determinados atributos, como pueden ver. En la última, ahora sí. ¿Cuándo la Argentina estuvo bien? Desde tu mirada, de la mirada de los masones, ¿y cuándo empezó a deteriorarse como nación? Bueno, nosotros entendemos que la masonería florece en democracia, con sus fallas, con su, digamos, entendemos que las fallas y los problemas que puede tener la democracia se arreglan con más democracia. Sí, pero siendo específico en la historia, digo, ¿en qué momento la Argentina daba gusto, como uno lo puede decir, y cuándo empezó a deteriorarse? Para nosotros el año bisagra para empezar a ir mal como institución a nivel nacional es el año 30, porque ahí se han caído todas las instituciones. Coinciden con la ruptura institucional. Coinciden con la ruptura institucional. Nosotros, a nivel particular, la masonería perdió más de 300 propiedades en el año 30. Recién en el año 2010 pudimos reconstruir la red masónica nacional. Había 14 provincias sin masonería. 14 provincias. Hoy tenemos en todo el país nuevamente. Entonces, el año 30 para nosotros fue bisagra. Entendemos que entró el fascismo en Argentina. Y bueno, eso para una institución libre pensadora. ¿La educación la consideran parte de esa decadencia? Nosotros apostamos... Los problemas con la educación. Claro, apostamos a la educación pública, gratuita y laica, cuyo exponente máximo son, por un lado, la Ley 1420, forjada en templos de la masonería, y la reforma universitaria. Por lo tanto, entendemos que todo aquello que atente contra eso atenta contra la educación. Como el modelo francés, el laicismo ante todo, digamos. El laicismo entendido, porque también hay, como decía recién usted hace un rato, hay un gran mito con eso. No significa que estamos en contra de ninguna religión. El laicismo significa hombre del pueblo, que estamos a favor de el derecho a creer y de no creer. Claro. Esto es importante. Personalmente, ¿vos que tenés una fe religiosa? Yo fui formado en una familia católica, pero no, me considero no practicante de ninguna religión. Muy bien. O sea, hay apertura también en ese sentido. Hay apertura. De permitir que en una reunión... Por supuesto, sí, por eso decíamos que es laica en el más amplio sentido. En todo el sentido. En el sentido político de un radical, de un peronista, de un apartidario, en el sentido religioso de un católico, de un judío, de un musulmán, de un... Opus Dei también. Por supuesto, nosotros no tenemos problema con nadie. Ahora, lo que sucede es que muchas veces, si uno lee, por ejemplo, las bulas papales por las cuales se excomulga la masonería, no son cuestiones de fe, son cuestiones políticas. Claro. Y ponemos en pie de igualdad a todas las religiones, hablamos de laicismo. Por supuesto, no estamos hablando del año 1700 y pico, ¿no? Hoy, cuando uno lee esas bulas, realmente hasta da orgullo sentirse que fue excomulgado por esos temas. O sea, si son señalados u odiados es por desconocimiento. Básicamente entendemos que nuestra misión es poner en valor comunicacional aún más y marcar que la masonería no tiene nada que esconder. Al contrario, tenemos mucho para dar. Pablo, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio.